Estamos en Apocalipsis capítulo 7. Vamos leer del versículo 1 al 8, que dice así la santa palabra de Dios: Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus y los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Querido Dios, entregamos ante tu presencia nuestra oración para que ministre a nuestro corazón a través de tu santa palabra. Úsame como instrumento tuyo, nada más que eso, y que hables tú, Señor, a través de mi vida. Ministre, Señor, tu palabra a nuestro corazón, y que solamente se oiga la voz del Espíritu Santo. Que yo mengue y que tú crezca, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar su asiento. Hermanos, hay 2 cosas importantísimas en ese texto que usted tiene que llevar en cuenta. Hay mucha confusión que la gente a veces hace con lo que son los 144,000, ¿no? No vamos a describir qué significa el ángel que estaba sobre los 4, porque eso es una visión de que vamos a estar comprendiendo un poquito más adelante en las sesiones siguientes, respecto a lo que está viendo Juan ahí en ese mismo lugar que está ante el trono del Señor. Pero hay acontecimientos importantes acá en ese texto del versículo 1 al versículo 8 que nosotros tenemos que llevar en cuenta. El primero de ellos, el sello en la frente de los que son siervos de Dios, de los siervos de nuestro Dios, versículo 3. Y el segundo acontecimiento importante o énfasis importante que debemos hacer en ese texto es respecto a los 144,000. Así que los detalles de esa descripción del versículo 1 al 8 es apenas para expresar esas 2 cosas. Quiero que usted acompañe conmigo, por ejemplo, el versículo 3, que dice, diciendo, ¿no? Ese es un ángel que venía clamando para que no hiciera daño a la tierra, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora, si usted mira lo que estamos estudiando en esta sesión del capítulo 4 hasta el capítulo 7, que es una sesión de la iglesia pasando por tribulación, vemos en el capítulo 4 Juan parado ante el gran trono de Dios que gobierna cielo y tierra. Vemos Juan viendo en el capítulo 6 los sellos siendo abiertos
Los sellos, que significa el primer sello, ahí Jesucristo en el Evangelio eterno, y a causa de la predicación de los siervos de Dios y los que siguen a este Jesucristo y la predicación de ese Evangelio eterno, vienen los sellos siguientes hasta el quinto sello. Y nosotros estamos estudiando el sexto sello. Obviamente sabemos que los segundo, tercero y cuarto sello son persecuciones a aquellos que siguen el primer sello. ¿Qué significa? Ahí en la visión de Juan, la descripción de él, el caballo y sus jinetes. El primer, segundo, tercer y cuarto caballo, y el primer, segundo, tercer y cuarto sello. Y a cada vez que de esos jinetes salen en su caballo, se escucha una de las voces de los 4 seres vivientes que están alrededor del gran trono del Señor. Y a cada voz que se escucha sale un sello. Y estos sellos, ustedes saben que son 7, representa el desarrollo de la historia de toda la humanidad desde la primera dispensación hasta la última, que es decir, tenemos apenas 2. Desde el primer momento que Jesús llega, entonces sería apenas la segunda dispensación. Desde el primer momento que Jesús llega hasta su segunda venida, es decir, desde la primera venida de Cristo hasta su segunda. Ese sello contempla el desarrollo de la historia. No estamos hablando de la primera dispensación, que tenemos apenas 2, que sería Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces la antigua dispensación, que aún no está Cristo abriendo los sellos para la salvación de toda la raza humana caída. Vemos Cristo abriendo los sellos desde el momento que Él viene por primera vez y desarrolla la historia, porque nadie era digno de abrir y desatar los 7 sellos. El libro ni siquiera mirar para Él. Pero vemos a Jesucristo ahí abriendo esos sellos. Entonces comprendemos que los sellos representan el desarrollo de la historia. Comprendemos en el capítulo 6 que este sexto sello, en donde Juan ve el gran día del Señor y terrible día del Señor, él sigue en el capítulo 7 describiendo su visión aún en ese día. Así, no sé si usted pudo hacer la imagen desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6. Juan es tomado al cielo y ve un ángel y escucha una voz que dice: sube acá, ¿no? Del capítulo 1 al capítulo 3, Juan está en la isla y tiene una visión ahí en la isla. Pero al fin del capítulo 3, inicio del capítulo 4, Juan escucha una voz y dice: sube acá. Y él va llevado al cielo y allá él ve el gran trono de Jehová que gobierna cielo y tierra. Y después vemos en el capítulo 5 el desarrollo de los detalles que él ve en ese trono. Capítulo 6, alguien que es digno de desatar los 7 sellos. Capítulo 7, detalles de lo que estaba viendo en secuencia del desatamiento de los 7 sellos. Pero estamos todavía en el sexto sello. El séptimo sello, vamos a ver inicio en el capítulo 8. Pero miren qué es Apocalipsis, así de una forma rápida para que usted vea. El Apocalipsis vemos ahí en un resumen. No estoy hablando de las 7 sesiones que son repetitivas, que son recapitulaciones una de la otra, como 7 cámaras diferentes que usted está viendo por ángulos distintos y la misma historia siendo contada de formas diferentes, como si usted estuviera en un estadio mirando un partido de fútbol y cada cámara
te muestra por un ángulo, pero es la misma escena que está pasando, pero usted ve de miradas diferentes. Así está el libro de Apocalipsis. No es un libro escrito en secuencia, como que cada cosa va pasando de orden cronológica hasta el capítulo, desde el capítulo 1 hasta el 22, sino que del capítulo 1 al 3 ocurre todo de la dispensación, de la segunda dispensación, del inicio al final hasta la segunda venida de Cristo. Capítulo 4 al 7, por otro ángulo, usted ve la misma historia. Capítulo 8 al 11, usted va a ver la misma historia, 14 al 17, y ahí hasta terminar el capítulo, hasta el capítulo 22. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? En ese capítulo 7, que parece que está entre medio al capítulo 6 y el capítulo 8, el sexto sello y el séptimo sello. Juan tiene una visión impresionante. Él ve 144,000 personas después que ve la gran venida del Señor Jesucristo. Después del gran día del Señor, él tiene una vista. 144,000 sellados. Y nuestros amigos testigos de Jehová nos dicen que estos 144,000 son los únicos que van a ser salvados. Los únicos salvos son los 144,000. No están de todo equivocados, porque de hecho esos 144,000 representa, no con un número exacto, sino que representa a todos los salvados, es decir, representa a toda la iglesia del Señor Jesucristo en su completitud, y la iglesia entera de la antigua y de la nueva dispensación, la iglesia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y yo quiero probarte eso con la escritura misma. Por favor, si usted puede mirar conmigo el Apocalipsis capítulo 21, cuando el Señor describe la ciudad santa, que tiene 12 puertas y 12 fundamentos y 12 cimientos. Versículo 12, capítulo 21. Si alguien puede acompañarme, mira lo que dice el santo texto de la palabra de Dios. La Nueva Jerusalén, desde el versículo 9 ahí, dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles, que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe. Ya estudiamos esa piedra ahí en el mismo trono de Dios, representando la santidad, la gloria y su poder, diáfana como el cristal. Versículo 12, tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos, que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahí está muy claro que en la Nueva Jerusalén hay 12 puertas, y esas 12 puertas son 12 piedras, representando a las 12 tribus de Israel, porque sobre ellas está escrito los nombres de las 12 tribus de Israel. ¿Qué significa eso, pastor? No significa el Israel físico, el Israel como nación, sino que el Israel espiritual. Si usted ha estudiado un poquito teología bíblica, va a darte cuenta de que el Israel espiritual es la iglesia del Antiguo Testamento. Seguimos con el texto y dice: al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Entonces, ese versículo 13, representando norte, sur, oriente y occidente, ahí vemos el versículo 1 del capítulo 7 que leímos, cuando dice que el ángel vino de los 4 cantos o ángulos de la tierra, representando los 4 puntos cardenales. Esa semana me preguntó un hermano: pastor, ¿será que no es cuadrada la tierra? Porque ahí dice 4 ángulos de la tierra, pero ángulos en ese sentido, el mismo texto bíblico nos aclara acá adelante: norte, sur, oriente y occidente, porque ellos llamaban oriente
y occidente es lo que nosotros llamamos leste y oeste hoy. Amén. Pero lo que nos llama más la atención, versículo 14, que dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Es decir, esta ciudad que va a tener ahí la iglesia entera redimida por la sangre del Cordero, representa 12, tiene 12 puertas, que representa la iglesia de la antigua dispensación, y 12 cimientos. Se recuerda que Pablo, escribiendo a los Efesios, decía que antes fue ocultado ese misterio y que ahora es revelado a sus santos apóstoles sobre los cimientos de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles. 12 cimientos que representa ahí la iglesia de la nueva dispensación, a los 12 apóstoles. Es decir, tenemos en completitud 12 por 12, representando de forma simbólica los 144,000 sellados, que es la iglesia en su completitud, tanto de la antigua como de la nueva dispensación. Entonces, ¿por qué dice que no están de todo equivocados? Porque ellos miran ese número como un número exacto, como el número de 144,000 personas. Pero Apocalipsis es un libro simbólico y nos muestra el símbolo de ese significado. ¿Y tiene más algún texto, pastor? Sí, que tiene. Vamos al capítulo 14, por favor, del mismo Apocalipsis. No salimos todavía de Apocalipsis, para que usted se dé cuenta de quiénes son estos 144,000. Vamos a ver si usted se identifica con alguna de esas cosas de acá. Escuchen que es de forma simbólica. No te creas que vas, cuando el Señor dice: si tu ojo pecar contra ti, es mejor sacar tu ojo y tirarlo que entrar en el infierno el cuerpo entero, ¿no? Entonces no es literal esa forma de expresar. Assim como vamos ver acá também los 144,000, não de forma literal, sino que mire el capítulo 14 de Apocalipsis, que dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. Escuche que capítulo 14 hasta el capítulo 17 es una nueva sesión, es la misma visión que Juan está viendo de otro ángulo. Escuche bien. Y con él 144,000, que tenía el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Si usted va a mirar el sello que hizo el Señor, el ángel, sobre los 144,000, es decir, no dañe la tierra hasta que selle. Ya un ratito vamos a hablar acerca de ese sello, pero acá ya te muestra qué clase de sello es ese, qué fue lo que selló en sus frentes. Y dice, versículo 2: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Te identificas con eso? ¿Fuiste vos redimido de entre de los de la tierra? Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. No vea de forma literal eso. Recuerda que hablé recién del ojo. Usted no te contaminaste con mujer, son vírgenes. Amén. En el sentido de una contaminación con el pecado, en un sentido metafórico de expresión. Escuche bien. Vamos a seguir. El versículo dice: estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres. Seguir el Cordero por doquiera que va tampoco es literal. No está el Cordero caminando acá todo el tiempo. No, de forma espiritual. Usted sabe que nosotros seguimos al Cordero por doquiera que va el Cordero. ¿En qué sentido? Lo que nos instruye su palabra, yo quiero obedecer. En lo que dice Cristo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que lo que dice Cristo, digo yo. Lo que piensa Cristo, pienso yo. Lo que está en su corazón, está en mi corazón. Así que no es caminar al acostado de Cristo, no es caminar
con Cristo, eligiendo lo que yo quiero, lo que me gusta en Cristo, sino que ahora vive Cristo en mí y Cristo es mi cabeza y lo que Él manda yo hago. Yo no elijo, yo no tengo mis gustos, yo no tengo mi elección, sino que soy gobernado por Él, conducido por Él a través de su santa y preciosa palabra. Es decir, en otras palabras, por donde quiera que andaba el Cordero, ellos lo seguían. ¿Se identifica con eso? Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Te identificas con eso? ¿Con eso? Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Te identificas con eso? Acá usted puede mirar la santificación, la justificación del Señor sobre estos 144,000 sellados. Usted puede comprender que aquel que no tiene el sello que ese ángel bajó para sellar, no tiene parte con Dios. Usted puede entender en ese texto que todo aquel que no es sellado por el Espíritu Santo y por la sangre del Cordero tiene la marca de la bestia, tiene el sello de la bestia. Usted puede comprender que aquel que no sigue al Cordero por donde quiere que vaya, está siguiendo a otro. ¿Es claro y evidente en ese texto para ti? Porque para mí queda muy claro que esos 144,000 representan de forma simbólica los 12, es decir, las 12 tribus de Israel, del Antiguo Testamento, de la Antigua Dispensación, y la iglesia de la Nueva Dispensación representada por los 12 apóstoles y los 12 cimientos de la ciudad que Juan vio. Ahora escuche bien, regresamos al capítulo 7. Creo que resulta claro entonces que la multitud sellada en Apocalipsis 7 simboliza a la iglesia militante entera de la antigua y de la nueva dispensación, ¿no? Lo que sigue, versículo 4, dice: y oí el número de los sellados. Ya vamos a regresar a los sellos en sus frentes. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Pastor, pero ahí incluso describe las 12 tribus, ¿no? Pero yo quiero llevarte a una comprensión interesante en ese texto, que dice la tribu de Judá, Rubén, Gad, Aser, Naftalí, Manasés, Simeón, Leví, Sacar, Zabulón, José y Benjamín. ¿Por qué está Manasés y no está Efraín? Manasés es uno de los hijos de José. ¿Te recuerdan la bendición cuando en el libro de Éxodo el papá va a bendecir a las 12 tribus y ahí a José le bendice doblemente? Dice: sos rama fructífera, de él vino 2 ramas. Y ahí bendice a Manasés y a Efraín también. Son hijos de José que tuvo en el Egipto. ¿Se recuerda de eso? Cada uno él puso su nombre de acuerdo con la bendición que el Señor le dio. Manasés, por ejemplo, como el Señor me hizo descansar y olvidarme de toda la fatiga y de la humillación que tuve en la casa de mi padre. Y ahí tiene sus significados, pero no estamos en eso. Pero vemos que falta Efraín ahí. Si va a poner Manasés, ¿por qué no puso Efraín? Y hay una de las 12 tribus de la raíz importante, que es la tribu de Dan, que tampoco está ahí. Vemos que no está. Hay muchas explicaciones. A veces, si usted va a buscar, hay un montón de teorías acerca de la falta de esas tribus. Pero escuche bien, hermanos, y de por qué que puso Manasés en lugar de Dan, ¿no? La tribu de Dan. Porque Manasés es un hijo de José. No hacía parte de una de las tribus de Israel, sino que Dan sí era una de las 12 tribus. ¿Por qué está de esa manera? Porque no se refiere al Israel natural, sino que al Israel espiritual. Es obvio que Juan sabía que 10 de las tribus de Israel
había sido destruida, desaparecida en Asiria. Después de la prisión de Babilonia, de la cárcel, de la esclavitud que los babilónicos llevaron en el año 70 a los hijos de Israel, nunca más las 12 tribus volvieron a ser iguales. Las tribus del sur y las tribus del norte empezaron a destruirse totalmente. Usted sabe que si hablamos de forma física, de forma natural, eso no puede ser llevado en cuenta que las 12 tribus de forma física sean los 144,000. Escuche bien para que usted comprenda mejor, porque si usted va a Romanos 9, por ejemplo, en donde dice, a ver, 9:8 específicamente, déjame buscar acá, Romanos ya está, Romanos 9:8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. La palabra de Dios, volviendo un poquito más, si usted va en versículo 7, dice, no por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Si vamos al capítulo 11 de Romanos, por ejemplo, en donde Pablo dice que un remanente, no todos serán salvados, sino que un remanente será salvado. Es decir, ¿a ti te parece que todos los de Israel, toda la nación física de Israel, natural, étnica de Israel será salvada? No es de eso que se refiere el texto. El texto no se refiere a eso. ¿Por qué, pastor? Porque en el mismo capítulo 9 usted va a darse cuenta que de la misma descendencia de Abraham vino Isaac e Ismael. Dios bendijo a Isaac, de Isaac será llamada su descendencia, y Ismael bendijo también, pero no será llamada descendencia en Ismael. Después de Isaac nace Jacob y Esaú, y Dios dice aquí mismo en el mismo capítulo 9 de Romanos, amé a Jacob, pero a Esaú aborrecí. Así que Dios tiene su elección aún en medio al pueblo elegido. No todo de Israel es israelita, no todos que hacen parte de la etnia Israel o de la religión Israel es israelita, porque el pueblo de Dios ha dejado, viste que leímos capítulo 9 de Ezequiel, en donde dice, voy a destruir, sí, a mi pueblo, y el profeta clamaba y decía, Señor, van a destruir tu pueblo, sí, porque han dejado mis leyes, han dejado mi casa, así que a los sellados no los toque, pero a los que no son, matar todos. Vamos, regrese al capítulo 9 de Ezequiel, por favor, si usted así puede. Ezequiel capítulo 9, dice así, capítulo 9, versículo 4, dice así, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Sabe quién son esos? Son los 144,000. ¿Sabe quién son los 144,000? Son los degollados del sello tercero, segundo, de la persecución económica, de la persecución religiosa, de la muerte, la persecución por la muerte, por hambre y por todas las cosas, las causas naturales de ese mundo. Son esos que fueron sellados. Si usted hace parte de aquellos que no han vendido su identidad, su amor por Cristo, no ha vendido, no ha cambiado por ninguna ofrenda de ese mundo, si usted hace parte de ese pueblo, usted va a recibir en su frente un sello, el sello de Dios. Y ese sello obviamente es un sello metafórico. El sello que usted tiene y que nosotros leímos en Apocalipsis 21, que decía en sus frentes estaba escrito el nombre de su Dios y el nombre del Cordero.
Ese es el sello. No significa que en su frente va a estar ahí un nombre escrito, sino que la sangre de Cristo que te ha comprado, que te ha redimido, ese es el sello. Y el Espíritu Santo que te confirma, que comprueba que somos hijos de Dios en Romanos capítulo 8. Así es como va a ser sellada tu vida para la redención en ese día. Si usted te da cuenta de que está sellado por Cristo, jamás te venderás por cualquiera que sea la propuesta de ese mundo. Son propuestas atractivas que el mundo nos hace, que Satanás nos hace. Cuando llegarmos a capítulo 13, vas a ver el sello. Ya hago cuestión de estar siempre tocando en ese asunto para que usted, porque es una sombra mucha gente, ¿qué es la marca de la bestia? ¿Qué es el sello de la bestia? Esa, no te complique tanto la vida. Aquel que no tiene la marca de Cristo, el sello de Cristo, tiene el sello de la bestia, así de sencillo. Y la sangre de la marca de Cristo, escuche que no puede tocar, así como no pudo tocar ninguno de los ángeles de muerte, pudieron tocar en el Egipto a los hijos de Israel, a la iglesia de Dios, representando de forma simbólica la iglesia espiritual. Así no podrán tocar en ti en el tiempo de la gran tribulación, porque Dios te protege. Ahí hay una protección de Dios, porque el sello representa la protección contra la manipulación. ¿Sí o no? Imagínate un sello natural. Antiguamente los reyes sellaban las epístolas para proteger de la manipulación, que nadie la abriera. Así que si alguien fuera a intentar forzar la lectura, tenía que romper el sello. Y el sello significa la protección contra la manipulación. Segundo punto, el sello también marca una propiedad. Si usted ve Cantares 8:6, dice: ponme como sello en tu corazón. Es como soy tuyo, una propiedad particular. Te constituiré pueblo mío, seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo, propiedad particular, exclusiva de Jehová. Y en el tercer lugar, el sello representa una certificación de un carácter genuino. Este es original. A veces vemos un sello. ¿Dónde está el sello del equipo ese que compramos? Ahí está, mira, marca como original. Ese es el sello marcando como genuino. ¿Usted es genuinamente cristiano? ¿Tenés la marca genuina de la sangre del Cordero? Usted está sellado por la sangre de Cristo. Ese sello es visible, el nombre de Dios en tu frente. Con ese sello de Cristo, el nombre del Cordero y el nombre de su Dios está visible en la cara tuya, porque está sobre tu frente, de forma simbólica, por favor, comprende. Así que los que te miran, los que te conocen, jamás van a confundirte con otra identidad que no sea cristiano, a menos que no tenga la marca de Cristo. Y a los que están marcados, jamás serán tocados en ese día. Los que están sellados, vino un ángel con gran voz, capítulo 7, gritando y diciendo y clamando: no toque a los que son sellados. Para, no toque a la tierra todavía antes que yo selle cada uno de los elegidos de Dios. Los 144,000 de forma simbólica, representando la antigua y la nueva dispensación, la iglesia de la antigua y de la nueva dispensación, 12 de los apóstoles y 12 de las tribus de Israel. Así que olvídate que esa descripción por nombre represente una etnia de Israel. Porque Pablo aclara eso en capítulo 11 de Romanos. Después usted lea con calma. Amén. Entonces, nos queda claro que los 144,000, después vamos a estudiar los versículos que siguen, que habla que Juan vio también después de esto. Miré aquí una gran multitud. Después vamos a estudiar eso en la semana que viene, siguiente. ¿Quiénes son esos de la gran multitud? ¿No? Que es la misma iglesia en una visión
distinta. Pero escuche, hermanos, comprenda bien. Los únicos que son sellados son estos 144,000. ¿Usted cree que esos 144,000 son un número exacto? No, eso la Biblia nos deja claro que representa, cuando nos apunta y nos señala allá para Apocalipsis 14, viendo la Nueva Jerusalén, a quién iba a acomodar esa Nueva Jerusalén. Y si la Biblia dice en otros textos que la Nueva Jerusalén es la ciudad para la iglesia, para el pueblo de Dios, te das cuenta que esos 12 por 12 de la antigua y nueva dispensación conforman toda la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Entonces yo conclamo a la iglesia en nombre de Jesucristo que nunca se olvide del sello que trae en tu frente. Usted cuando falla, usted cuando peca, cuando avergonza al Evangelio, no está avergonzando solamente tu nombre. Usted no lleva tu nombre apenas. Sobre tu frente viene el nombre de Dios y el nombre de Jesucristo y el nombre de la iglesia que tú frecuentas y el nombre de aquel que te ha comprado con su sangre. Cuando usted peca, están diciendo, este es allí de la iglesia presbiteriana, ese que plantaron. Mira, ahora mira lo que está haciendo ese. En segundo lugar, viene tu nombre. Pero lo primero que tú llevas es el nombre de Dios. Segunda Crónica 7:14. Si mi pueblo que clama por mi nombre se humillar y orar, si mi pueblo que se llama por mi nombre, se humillar y orar y arrepentirse de sus pecados, entonces yo iré del cielo, escucharé su oración, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero el texto dice, si mi pueblo que se llama por... ¿Cómo tú te llamas? ¿Sabes que nosotros amamos y servimos al Dios de quién? ¿Por qué lo llamamos Dios de Israel? El pueblo que Dios eligió para poner su nombre. Nosotros no servimos el Dios de Mahoma, el Dios de China. Y podía ser Dios de China si Dios se hubiera revelado a los chinos. Pero Dios eligió un pueblito chiquito que dice en Deuteronomio 7:7, no fue porque ustedes son pueblo importante o grande, eran los más significantes de la tierra, yo los elegí a ustedes. Después miren Deuteronomio 7:7. Pero Dios elige ese pueblo y imprime su nombre sobre ese pueblo. Y dice, ustedes se llamarán pueblo mío, propiedad exclusiva. Y nosotros conocemos Dios, el Dios que adoramos, el Dios de la iglesia, el Dios de los creyentes, es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de los creyentes es el único Dios que se nombra a través de ese pueblo. Entonces cuando Dios dice en Deuteronomio 7:14, si mi pueblo que se llama por mi nombre, usted lleva adelante el nombre de Dios. David dice, no sean avergonzados por mi causa, oh Señor, los que en ti esperan. Oh Dios, nosotros llevamos el nombre de Dios sobre nuestra frente. Ese es el sello de nuestra identidad. Guarda eso en tu corazón. Protege tu identificación como hijo de Dios, porque en aquel gran y terrible día será lo único que te va a identificar distinto de todo ese mundo, ese sello de Cristo en tu frente. Muchos buscarán comprar eso, pero no lograrán. Guarda ese sello en tu corazón y en tu identidad. No lo cambie por nada, no lo negocie, no lo venda. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Cierre tus ojos. Oremos al Señor. Querido Espíritu Santo de Dios, sabemos, Señor, que tú nos has sellado como hijos suyos, conforme dice Efesios 1:13. Pertenecemos a ti, Señor. Tú nos has protegido de toda manipulación humana. Nos has certificado que somos hijos del Señor, como Romanos 8:16. Tu Espíritu testifica y certifica en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Querido Dios,
que esa identidad desejada por ti jamás se venga a perder. Que esa identidad de hijos tuyos, Señor, que llevamos en nuestra frente, no sea confundida, Padre, por favor. Que estemos dispuestos a sufrir si for necesario por llevar ese nombre, Señor, en nuestra frente. Ese nombre nos identifica de lejos, Señor. El enemigo nos ve y nos percibe. El enemigo nos ve de lejos, Señor, y nos conoce, sabe que somos tuyos. Por esa razón sufrimos a veces más persecución, más tentaciones, Señor. Estamos en un mundo de tribulación y tú nos has redimido, Señor. Pero aunque el enemigo, Señor, se aire contra de nosotros y se levanta en contra de nosotros, tú eres el que nos protege porque estamos sellados por ti. Espíritu Santo, gracias. Gracias por ese sello que nos marca como siervos e hijos del Señor. Gracias, Señor. Gracias por participarmos y pertenecermos a este simbólico número 144.000. Que no nos contaminamos, Señor, con los deseos del mundo, con los placeres, cuando dice que somos vírgenes en el sentido de no haber contaminado con mujer. No nos entregamos a los placeres carnales ni a los deseos de la carne. Cuando dice, Señor, que no hablamos mentira y no hay falsedad en nuestra lengua porque estamos con la verdad y amamos la verdad del Evangelio. Amamos la verdad del Señor, tú eres la misma verdad, Señor, estamos contigo. Y dice que andamos contigo por todo lado, por doquiera que vaya el Cordero, significando, Dios, que estamos sellados por ti, marcados por ti, y llevamos la identidad y tu nombre en donde caminamos. Gracias por todo eso. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Aleluya.